Los gigantes que habitaron la Tierra. ¿Sabías que a lo largo de la historia, tanto las tradiciones antiguas como las crónicas de exploradores y documentos religiosos han narrado la existencia de gigantes en la Tierra? Desde los relatos bíblicos hasta las leyendas de tribus indígenas, los gigantes son una figura recurrente en diversas culturas. En este episodio de Viajando por la Historia, nos adentraremos en los orígenes de estas historias, examinando pruebas y misterios aún no resueltos. Pero antes de empezar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo sobre los misterios del pasado. Goliat y los gigantes bíblicos. Comencemos con uno de los gigantes más célebres de la historia, Goliat, el guerrero filisteo. Según la Biblia, Goliat tenía una altura aproximada de 3 metros y desafiaba a los soldados israelitas a enfrentarse a él en un combate cuerpo a cuerpo. David, un joven pastor, aceptó el reto, con una simple onda, derribó al gigante, cambiando el curso de la historia de Israel. Pero, ¿es Goliat solo un símbolo o realmente existieron gigantes en tiempos bíblicos? La Biblia también menciona a los Nefilim, descendientes de ángeles caídos que habitaron la tierra antes del diluvio. En el libro de Enoc, se describe a los Nefilim como seres de gran tamaño y fuerza, algunos alcanzando hasta los 5 metros de altura. Estos gigantes bíblicos no eran solo grandes en tamaño, también se les atribuían poderes y habilidades extraordinarias. A lo largo del Antiguo Testamento, se hace referencia a otros grupos de gigantes, como los anaceos y los refaitas, pueblos que, según las escrituras, se extinguieron misteriosamente. Los enigmáticos gigantes de la Patagonia. Pasando al continente americano, los relatos sobre gigantes también capturaron la atención de los primeros exploradores. En el siglo XVI, Fernando de Magallanes describió haber visto en la Patagonia a indígenas de tal estatura que sus hombres apenas les llegaban a la cintura. Estos gigantes patagónicos, que medían entre 2 y 3 metros según los cronistas de la época, dejaron a los exploradores europeos impresionados. El historiador Gaspar Correa incluso llegó a afirmar que algunos alcanzaban los 3.6 metros. Antonio Pigafetta, cronista de la expedición de Magallanes, relató encuentros con estos seres en sus escritos. Según él, los gigantes tenían una fuerza impresionante y eran capaces de realizar tareas que parecían imposibles para los europeos. Sin embargo, pese a las numerosas menciones en las crónicas, hasta hoy no se han encontrado restos físicos que corroboren la existencia de estos gigantes, lo que ha generado debates en la comunidad científica sobre la veracidad de estas historias. Los descubrimientos arqueológicos en el siglo XIX. A lo largo de los siglos, se han encontrado huesos y esqueletos de gran tamaño en diversas partes del mundo. En el siglo XIX, Estados Unidos fue escenario de numerosos hallazgos de restos que, supuestamente, pertenecían a gigantes. En 1895, el periódico The World publicó un artículo titulado "El gigante más grande jamás conocido", mencionando un esqueleto de más de 9 pies de altura, aproximadamente 2.7 metros. Incluso el New York Times se unió a esta fiebre de los gigantes, publicando varias noticias sobre hallazgos de huesos enormes en diferentes excavaciones arqueológicas. Sin embargo, muchos de estos descubrimientos fueron desacreditados posteriormente y atribuidos a fraudes. Un ejemplo famoso es el gigante de Cardiff, una figura de más de 3 metros esculpida en yeso y enterrada para luego ser descubierta y presentada como evidencia de la existencia de gigantes. A pesar de estos engaños, la fiebre por los gigantes sigue viva en ciertos círculos que afirman que hay una conspiración para ocultar la verdad sobre su existencia. El gigante colonial de Madrid. En el Museo de Anatomía de la Universidad Complutense de Madrid se conserva la osamenta de un hombre de más de 2 metros, conocido como el gigante Cano. Este hombre nació en el Nuevo Reino de Granada, en la actual Colombia, y fue traído a España en el siglo XVIII debido a su impresionante estatura. La historia de este esqueleto plantea preguntas interesantes: ¿era Cano una anomalía genética o una muestra de una antigua raza de gigantes? Muchos creen que Cano podría haber sido uno de los últimos representantes de una especie de humanos gigantes que se extinguió. Este tipo de hallazgos en museos de Europa y América alimentan el misterio y llevan a algunos a cuestionar si se trata de casos aislados o pruebas de una antigua población de gigantes en la Tierra. Los gigantes en las leyendas de los pueblos indígenas de Norteamérica. En Norteamérica,
Varias tribus indígenas, como los iroqueses, los oumejous y los comanches, también tienen historias sobre gigantes. Según la tradición, estos seres de gran tamaño habitaban las tierras de sus antepasados y fueron testigos de grandes batallas entre los nativos y estas imponentes figuras. Algunas leyendas incluso mencionan que estos gigantes eran caníbales y que las tribus se unieron para exterminarlos. En 1857, el jefe comanche Trueno Rodante habló sobre una raza de gigantes blancos que habitaban Norteamérica antes de la llegada de los europeos. Según su relato, estos gigantes eran más altos y poderosos que cualquier otra tribu conocida, y sus restos se encuentran dispersos en varios puntos de Estados Unidos. ¿Podrían estos relatos ser vestigios de un pasado remoto en el que los gigantes realmente caminaron por la Tierra? La teoría de la extinción y la violencia autodestructiva. Un aspecto intrigante de los relatos de gigantes es su repentina desaparición. Algunas teorías religiosas y literarias sugieren que los gigantes fueron destruidos debido a sus propios actos de violencia y comportamiento autodestructivo. En la Biblia, se sugiere que los Nefilim y otros gigantes llenaron la tierra de violencia, lo que llevó a Dios a enviar el diluvio universal para erradicarlos. En textos extrabíblicos, como el libro de Enoc, se menciona que los gigantes eran seres corruptos y destructivos, incapaces de convivir pacíficamente. Esto ha llevado a algunos a especular que los gigantes podrían haberse aniquilado entre sí en una guerra interna o que fueron destruidos por su propia arrogancia y excesos. ¿Podría la desaparición de los gigantes ser una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida? Las conexiones con las teorías de los Anunnaki. Por otro lado, algunos creen que los gigantes podrían estar relacionados con los Anunnaki, deidades sumerias que, según ciertos textos antiguos, vinieron a la Tierra desde otro planeta. La teoría sugiere que los Anunnaki crearon a los humanos para que trabajaran para ellos, y que algunos de estos seres divinos podrían haber sido los progenitores de los gigantes. Según esta versión, los gigantes serían descendientes de una raza de dioses que habitaron la Tierra hace miles de años, pero que con el tiempo se extinguieron o abandonaron el planeta. Los gigantes y la megafauna, confusiones en las leyendas antiguas. En algunos lugares, los fósiles de grandes animales prehistóricos, como mamuts y osos de las cavernas, pudieron ser confundidos con restos de gigantes. Durante siglos, los descubrimientos de estos huesos dieron lugar a leyendas de criaturas colosales, interpretadas como evidencia de gigantes. Es posible que la fascinación por los gigantes se haya originado, en parte, debido a la presencia de estos fósiles, que fueron malinterpretados como restos de seres humanos. Si este viaje por los mitos y misterios de los gigantes ha captado tu interés, no olvides suscribirte a Viajando por la Historia. Cada semana exploramos nuevos enigmas, leyendas y personajes que dejaron una huella indeleble en la historia de la humanidad. Dale like a este vídeo y compártelo con tus amigos para que también conozcan las historias de estos seres fascinantes que, según algunos, caminaron sobre nuestro mundo en tiempos antiguos. Déjanos en los comentarios tus teorías sobre los gigantes y sus posibles conexiones con nuestro pasado.